Va, entonces por ahí ya estuvimos hablando un poco sobre las generalidades de la macro y microlocalización, ¿verdad? Y algunos elementos a tomar en cuenta, los factores de decisión del por qué se genera este tipo de cambios, ¿verdad? En la localización o en la ubicación de las instalaciones. De ahí entonces, pues ahora lo que nos queda es ver algunos ejemplos, ¿verdad? De cuáles son esos criterios, ¿verdad? Con los que nosotros solemos evaluar las alternativas de localización que tengamos disponibles tanto en la macro como en la micro localización. Entonces, por aquí hablamos de los factores críticos, ¿verdad? Del éxito para la selección de país. Algunos de ellos podrían ser los riesgos políticos, normas gubernamentales, actitudes e incentivos. De repente, por poner un ejemplo, hay países que para atraer la inversión extranjera lo que hacen es de repente facilitarles el hecho de los impuestos, o de la tasación de impuestos que van a tener y les dicen, bueno, vamos a perdonarles los primeros 5 años los impuestos referentes a esto y a esto, ¿verdad? Para que puedan traer su empresa, se puedan instalar, sabemos que van a hacer una inversión, ¿verdad? De millones de dólares para poder montar la planta, pero para poder ayudarles a sopesar eso, pues nosotros les vamos a perdonar todas estas tasas, ¿verdad? Arancelarias, ¿verdad? Que tengan de todos los impuestos que se estén cobrando, ¿verdad? Entonces esa puede ser una opción. ¿Verdad? Otro de los elementos a tomar en cuenta aquí, pues de repente leyes, normativas, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Que de alguna forma nos determinen en la toma de decisiones un a favor o un en contra, ¿verdad? De alguno de los países por tener mejores normativas referentes a un sector. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Aquí la vez pasada lo hablábamos con los cerveceros artesanales, ¿verdad? Y entonces ellos decían, bueno, aquí lo que falta es una regulación hacia el sector, ¿verdad? Donde nos faciliten un poco a todos aquellos que estamos emprendiendo, ¿verdad? Porque las leyes están destinadas para facilitarle a los grandes productores, ¿verdad? Que el gran productor es uno solo. Entonces, ellos lo que decían es, bueno, necesitamos más apoyo para poder introducirnos y para poder crecer, ¿vea? En este sector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si de repente quiere venir alguna otra cervecera, ¿vea? Del exterior a querer establecerse aquí, ¿vea? Entonces obviamente se va a topar con esas dificultades y va a ser uno de los criterios, ¿vea? De éxito a evaluar, ¿vea? A la hora de hacer la evaluación de la macro y microlocalización. Otra de los puntos sería la localización de los mercados. ¿Verdad? A nivel regional, nosotros estaríamos viendo dónde se encuentran o dónde hay una mayor intención de consumo, ¿verdad? De los mercados, y entonces obviamente nos va a convenir estar más cerca de esos mercados, en el país en donde se presente una mejor alternativa para surtirlo. La disponibilidad de suministros, comunicaciones y energía, ¿verdad? De cada país va a ser un factor decisivo a la hora de decir, bueno, opto por este país o por este otro, ¿verdad? Lo que hablábamos ya de las tasas o de los costos, ¿verdad? De las energías, ¿verdad? Energía eléctrica o la disponibilidad de materias primas, ¿vea? En el país, ¿vea? Si de repente no tiene productoras de alguno de los insumos que nosotros vamos a requerir o no hay comercializadoras, ¿vea? Entonces se nos va a volver muy complicado en un país poder desarrollarnos. ¿Vea? Por ejemplo, Buffalo Wings hace como ¿qué? Unos 15 años quizás, cuando recién empezaba, ¿vea? Y solo tenía aquí como 6 sucursales, ¿vea? De repente optó y dijo, bueno, yo me voy a expandir a Centroamérica y me voy para Nicaragua, ¿vea? Y me voy para Honduras. Eh, ¿Qué sucedió allá? ¿Vea? Y eso va a ir amarrado un poco tanto con la disponibilidad de suministros como con la parte del talento laboral, actitudes, productividad y costos, ¿vea? Y aspectos culturales y económicos. ¿Vea?
se fue para allá y de repente se llevan a un grupo de personas, vea, de aquí que eran empleados ya fijos de las demás sucursales y que pues eran como los más experimentados y todo, ¿verdad? Pero se fueron allá a abrir locales bien grandes, bien fuertes, ¿verdad? Con la esperanza de que, bueno, no hay en el mercado local otra alternativa como la nuestra, así es que esto va a ser un boom, ¿verdad? Cuando llegan, perfecto, empezaron a preparar los locales, etcétera, ya tenían todo, pero de repente se empiezan a dar cuenta de que tenían una gran dificultad, primero con la mano de obra local, ¿verdad? Porque las personas en esos lugares eran de que llegaban un día y al siguiente día ya no querían llegar a trabajar, o de repente llegaban el lunes, martes y de repente ya lo demás de la semana ya no llegaban y a la siguiente semana les llamaban, los buscaban y entonces no, es que no me gustó, ¿verdad? Entonces había una gran dificultad para conseguir mano de obra que tuviese ¿verdad? Las condiciones para poder atender y todo ahí. Y además de eso, muchos de los insumos, ¿verdad? Que requerían para poder trabajar se escaseaban, ¿verdad? No habían tantos productores allá y era bien complicado. Entonces, fue una situación bien difícil, ¿verdad? Porque el mercado propio, ¿verdad? Tanto el mercado de proveedores, ¿verdad? Ya como el mercado o la mano de obra local, fue demasiado difícil de conseguir y entonces en algún momento creo que el de Nicaragua, no sé si terminó desapareciendo, ¿verdad? Pero realmente se volvía demasiado complicado seguir trabajando bajo esas condiciones, ¿verdad? Entonces, sí, cuestiones como estas pueden influir a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Aspectos culturales, aspectos económicos, donde nosotros veamos y digamos, bueno, de repente ahorita la dolarización tal vez para algunos plantea cierta seguridad por estar respaldados por una moneda fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de repente no tuviésemos ese dólar? ¿Verdad? ¿Seríamos igual de atractivos o no seríamos igual de atractivos? Entonces, pueden haber muchas interpretaciones para esto, pueden haber muchas tomas de decisiones para esto, ¿verdad? Y al final van a ser factores que influyen, ¿verdad? A la hora de tomar esa decisión. Los tipos de cambio y riesgos en la tasa de cambio, ¿verdad? De las monedas. En ese caso, nosotros no habíamos estado padeciendo esto por estar dolarizados, ¿verdad? Ya no teníamos tasa de cambio con ninguna cuestión, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, que entra en vigencia esto del Bitcoin, ¿verdad? Y que se vuelve algo obligatorio, entonces es otro factor de decisión para las empresas, ¿verdad? Ok, voy a tener, ¿verdad? Que adecuarme a ocupar esa moneda, ¿verdad? Esa criptomoneda, pero al final la estabilidad de esa moneda me permite a mí o me es agradable para poder meterme, ¿verdad? O instalarme en ese país y regirme con los lineamientos que ellos tienen. ¿Verdad? Entonces va a ser otra de las cuestiones que vamos a evaluar, ¿verdad? Luego tenemos factores de éxito para la región o la comunidad, ¿verdad? Por ahí vamos a ver que hay algunos que se repiten o que son similares, ¿verdad? Solo que cada vez van más enfocados al área en específica donde va a estar la instalación, ¿verdad? Pero algunas de las cuestiones pueden ser atractivos regionales, dice cultura, impuestos, clima. De repente podemos decir nosotros, bueno, necesitamos o queremos poner este tipo de negocio, vea, que va de acorde a las zonas costeras que tiene el país, vea, de El Salvador. Vea, y de repente digan, no, en otros lugares para Guatemala no mucho, vea, o de repente, cabal, necesitamos algo, vamos a poner un negocio, vea, y tiene que estar la producción de esto en áreas elevadas, vea, entonces probablemente van a decir, no, tal vez Guatemala es la que más conviene porque tiene mayor elevación de los terrenos, vea, Honduras queda descartada porque casi todo está a nivel vea, a nivel bien bajo, vea, de altura, entonces probablemente no nos funciona, vea, y entonces así hay muchas cuestiones culturales, vea, de clima del área,
que van a marcar la decisión de una u otra forma. ¿Vea? La disponibilidad de mano de obra, ¿vea? Costos y actitudes hacia los sindicatos podría ser otra de las cuestiones. ¿Vea? Por ejemplo, en Hanesbrand sucedía, ¿vea? Las plantas estas que están aquí por la Costa del Sol, ¿vea? Ellos tienen plantas ahí en la Costa del Sol y tienen otras aquí en Opico. Entonces, las plantas que estaban en la Costa del Sol adolecían mucho el hecho de que las personas que trabajan de esa zona son hasta cierto punto bien irresponsables, bien poco comprometidas, ¿verdad? Entonces, era gente que llega 2 días a la semana y los otros 3 no llega, ¿verdad? Y realmente la planta, pues estábamos hablando ahí de 2 plantas de alrededor de 900 empleados cada una. Entonces, era bien difícil, ¿verdad? Contar con la suficiente mano de obra para poder realizar operaciones. Entonces, imagínense que de repente 200 de esas 900 personas no llegan regularmente a trabajar, se vuelve un dolor de cabeza para la producción. ¿Vea? Yo tengo metas de producción con mi capacidad instalada, pero si de repente 200 personas me fallan en el proceso productivo, muy difícilmente voy a poder llegar a esa situación. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente esa zona se volvía una zona compleja, ¿vea? Aunque es una zona franca que plantea una serie de beneficios, está cerca del aeropuerto, ¿vea? Para si todo se iba a enviar, ya sea vía aérea o lo que fuese, ¿vea? Entonces planteaba muchos beneficios, ¿vea? Como tal la zona, pero en la parte de la mano de obra se volvía difícil, o sea, al final venía recursos humanos y tenía que mantener programas para incentivar a la gente para que llegase a trabajar. Entonces ya de por sí eso se vuelve un factor complejo, pues voy a tener que estar lidiando permanentemente con esos malos hábitos de la población, de la mano de obra. Otro puede ser costos y disponibilidad de servicios públicos. Por ejemplo, el lugar o la instalación que estamos definiendo tiene acceso a vehículos públicos, ¿verdad? Para el transporte, sino que me va a tocar incurrir en un gasto para mover a todas esas personas, ¿verdad? Para que lleguen a trabajar. Entonces, son elementos a tomar en cuenta, ¿verdad? Regulaciones ambientales, ¿verdad? De repente, El Salvador es o había sido, ¿verdad? Como un medio paraíso porque no estábamos regulando todas esas cuestiones medioambientales que ahorita poco a poco ya se están metiendo un poco más en la idea de tener que normar y de tener que sancionar cuestiones que no estén apegadas a las regulaciones ambientales, pero por mucho tiempo no habíamos tenido esa cultura, ¿verdad? Y no habíamos tenido toda la estructura legal para poder ejecutar y hacer cumplir eso. ¿Verdad? Entonces, para muchos era un paraíso el hecho de que, bueno, yo voy a El Salvador y ahí, como no me piden ningún requisito medioambiental, yo puedo hacer el desorden que quiera y no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, aunque planteaba un beneficio, ¿verdad? Para las empresas, ¿verdad? Pero sabíamos que a nosotros nos estaba golpeando de alguna forma en cuanto a nuestro medio ambiente. Entonces, eso se fortalece y eso ya cambia el panorama para la decisión de muchas empresas. Lo que ya hablábamos por ahí, incentivos gubernamentales o políticas fiscales, ¿verdad? Proximidad a las materias primas y a los clientes, ¿verdad? Y el costo de terrenos o de construcción. ¿Verdad? Esos podrían ser algunos de los factores críticos del éxito para la selección de una región o una comunidad como tal. ¿Verdad? De región hablamos, por ejemplo, zona occidental, zona central, zona oriental, y de ahí a nosotros vamos a elegir específicamente una comunidad o un área donde nos vamos a ubicar. Y tenemos, ¿verdad? Ya los factores críticos del éxito para el sitio en sí como tal. ¿Verdad? Y entonces ahí entran costos y tamaño del sitio, ¿verdad? Que de repente ya a la hora de estar buscando, bueno, tengo la opción de estar aquí en San Salvador,
pero los locales que logro encontrar aquí son bien pequeños, ¿verdad? Entonces no me van a permitir diseñar una instalación como yo la quiero. Versus me voy a que o lo Quilta, cualquier otro lugar así, ¿verdad? Los costos son más bajos, ¿verdad? Probablemente las áreas, ¿verdad? O los locales que encuentre, ¿verdad? O los terrenos son grandes, entonces yo puedo adecuarlos a como yo quiera, pero probablemente me voy a topar con otras situaciones como la distancia que tienen con respecto a la capital, los accesos, etcétera. O sea, van a haber muchas cosas que van a terminar marcando esa decisión. ¿Verdad? Restricción de zonificación, quiero ver por ahí. Dale, Edwin. Tiene una duda que usted estaba mencionando, que ahorita que tal zona es mejor para esto, tal otra zona es mejor para esto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se sabe eso? O sea, si yo quiero, en el momento de que yo quiero colocar una planta, me tengo que echar la gran investigación. Es O hay correcto. un lugar donde ya esté, por ejemplo, ya Eh, bien resumidito todo, ¿verdad? Fíjate que, vaya, de entrada, por ejemplo, cuestiones de impuestos y todo eso, te toca ir a hacer otra vez viaje a la alcaldía, ¿verdad? Para ir a ver qué Ajá. tasas son las que están cobrando y toda la cuestión, ¿verdad? Las zonas de acceso, pues bueno, vos las ves, ¿verdad? Y decís, bueno, cuántas rutas Sí, de sí, buses sí. pasan acá, etcétera. Entonces, sí es una investigación la que hay que hacer en función de esto, ¿verdad? Donde tenemos que indagar un poco cuáles son las condiciones del área. Ahí van a haber muchas cosas que probablemente, inclusive vamos a tener que hacer algún benchmarking ahí con algunas de las empresas locales y decirle, mire, y usted aquí paga renta, ¿y cuánto paga usted? Y los Ajá. muchachos son agresivos o no, ¿verdad? Entonces va a Ajá. tocar investigar muchas cosas, sí por alguna fuente, ¿verdad? Como tú lo decís ahí, algunos organismos gubernamentales, ¿verdad? O de repente que bienes y raíces, tal vez, o en el Ministerio de Economía hayan algún tipo de estudios sobre la valoración de los costos de los terrenos, etcétera. ¿Verdad? Pero sí va a haber mucha cosa en la que nos toca ir a hacer investigación de campo, ir a ver cómo está la situación ahí, ¿verdad? E indagar un poco más sobre todos estos factores. Ok, gracias. Así que van a ir a dar una vueltecilla ahí. Entonces, de repente por ahí vemos otros, ¿verdad? Lo que hablábamos, sistemas aéreos, ferroviarios, ¿verdad? Carreteras, fluviales. ¿Verdad? De repente tal vez acá no es muy común el hecho de que haya transportación, que haya transportación por ríos, por ejemplo, ¿verdad? Pero en algunos otros países sí es muy probable que eso sea un buen medio de transporte, ¿verdad? Y que de repente digamos, bueno, estar a la par de un río plantea una gran ventaja porque puedo mover grandes volúmenes de productos a través de comercio fluvial, ¿vea? O por ejemplo lo de los trenes, ¿vea? Que para nosotros acá tal vez no es tan funcional, ¿vea? De hecho ahorita creo que ya solo los tenemos de adorno, ¿vea? Pero en lugares donde son extensiones grandes de terreno, ¿vea? Esas vías ferroviarias permiten mover grandes volúmenes, ¿vea? A un bajo costo, ¿vea? En vez de tener que contratar, ¿vea? Un furgón, ¿vea? Un camión que lleve volúmenes relativamente más pequeños, pues ¿vea? Ahí para productoras más grandes pues pueda funcionarles mejor esa opción, ¿vea? Entonces, claro, hay muchas limitantes de acuerdo a las condiciones del país. ¿Vea? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, de repente dicen, ah, bueno, aquí en Honduras sí tenemos trenes, ¿vea? Y tenemos esto otro y estas opciones de transporte que no se tienen en El Salvador, por ejemplo. O por ejemplo, el otro tema, ¿vea? El Salvador tiene puertos, ¿vea? Donde sí puedes embarcar y embarcar producto, ¿vea? Y tal vez Guatemala no, ¿vea? Entonces todas esas condiciones nos tocan empezar a indagarlas, pero entonces, por ejemplo, ya a la hora de ir a la ubicación ya específica, ¿vea? Yo digo, bueno, si voy a estar haciendo un gran intercambio vía portuaria de productos,
pues probablemente la mejor opción es irme allá a Cajutla, pues, ¿verdad? Y poner por ahí cerca mis instalaciones para que ahí solo termine de producir y ahí nomasito tengo el puerto y envío. Cosa diferente que dijera, bueno, lo voy a poner aquí en San Salvador, así, pero entonces me tengo que estar echando, ¿verdad?, el envío hasta allá a Cajutla cada vez que quiera despachar, ¿verdad? Entonces, todas esas decisiones las vamos a tener que ir valorando a la hora de hacer la selección de la ubicación ya en específico. Ahí lo que hablábamos ahí, la seguridad de la zona o el sitio, ¿verdad? De repente decimos, ah, bueno, en Soyapango es un poco más barato, sí, pero ¿y qué pasó? ¿Con quién tengo que hablar y a quién le tengo que pedir permiso? Versus, bueno, lo voy a venir a poner aquí en Santa Elena, pero me va a cobrar un ojo de la cara, pero ¿será que equivale a lo que me van a estar sacando allá de mordida en mordida? ¿Verdad? O de repente otro lugar ahí, por ejemplo, Sitio El Niño, o Pico, Ciudad Arce. Entonces vamos a tener que evaluar todas esas condiciones y a ver, ok, desde el punto de vista de la seguridad, qué tanto me impacta, ¿verdad?, ya un lugar en específico que yo elija. Entonces estos son algunos de los criterios. Al final ustedes pueden evaluar otras cosas como por ejemplo si la zona es atractiva, ¿verdad?, para el tipo de instalación que ustedes van a diseñar, ¿verdad? Imagínense que de repente es un café y yo les digo, voy a ir a poner un café ahí a la zona industrial del Plan de la Laguna. Pero ¿y será que realmente te va a funcionar un café ahí? ¿Verdad? Porque, pues sí, al final no veo que haya mucha afluencia comercial ahí, es más industrial, ¿verdad? O que de repente yo diga, voy a poner una productora, ¿verdad?, de una planta productora aquí en medio de los centros comerciales estos, de la Gran Vía y todo esto. ¿Será que es el mejor lugar para ubicarlo? ¿Verdad? Estás ahí, si bien es cierto, estás con acceso a a una carretera principal, pero hay un alto tráfico, para el ingreso de los contenedores, ¿cómo me va a ir por ahí? ¿Verdad? O de repente es otro, voy a poner una planta productora aquí en el centro de San Salvador, ¿y cómo hago con los cargamentos que me lleguen? Y ese gran desmadre que se hace ahí, todo cómo se satura, las dificultades para poder llegar ahí a la planta. Entonces, todas esas condiciones las podemos ir evaluando, ¿verdad? Y van a haber muchos criterios que van a ir saltando dependiendo de los puntos que estamos viendo de la instalación, ¿verdad?, y qué cosas pueden ir a favor y en contra. Entonces, sí es de analizar bien todo el contexto, ¿verdad?, todas las condiciones que nos plantea una instalación para poder elegir aquellos criterios que me hagan diferencia. Porque, por ejemplo, yo puedo venir y digo, un criterio va a ser el costo de los servicios, agua y luz. Sí, pero probablemente entre los lugares donde yo elegí el costo es el mismo, entonces ese criterio queda sobrando. Al final no me plantea ninguna diferencia entre un lugar y el otro. O que de repente diga la seguridad, sí, pero todo está en Soyapango. Bueno, tal vez de una colonia a otra podrá ser más caliente, pues, pero al final estamos siempre expuestos al mismo riesgo y a las mismas condiciones. Entonces, aquellos criterios que nosotros tomemos para poder evaluar algo van a tener que plantear una diferencia entre las diferentes localizaciones que yo estoy evaluando. Entonces, para poder tomar una decisión, que al final no me vayan a salir todos ponderados con lo mismo y, aquí dice que todos los lugares son iguales. Pues sí, estás eligiendo lugares con la misma condición, ¿verdad?, que no te plantean ninguna ventaja uno respecto al otro. Al final lo que nosotros buscamos es que de las ubicaciones que nosotros estamos seleccionando, haya una que sea más ventajosa que las demás. Entonces, eso sí va a depender de los criterios que seleccionemos. Bueno, entonces vamos a ir llegando hasta acá. No sé si les queda alguna duda, alguna observación, alguna consulta que hacer respecto a esta primera parte del tema. De lo contrario, pues nos veríamos en la siguiente sesión. Vamos a terminar de discutir algunos temas de la macro y microlocalización y empezaríamos a ver ya los métodos para hacer los cálculos. Dime, Vincent.
Yo tengo una consulta, digamos que sería lo ideal cumplir todos estos aspectos, pero casi siempre, ¿verdad? En teoría, es decir, ya en la práctica, casi siempre no se cumplen todos esos aspectos, ¿verdad? Sí, no, no, definitivamente van a haber unos en los que algunas localizaciones van a salir más afectadas que otras. Entonces, por eso hacemos estos métodos de evaluación de factores, ¿verdad? Porque precisamente ponemos y decimos, bueno, dentro de todos los factores que yo he seleccionado, ¿cuáles van a tener más peso para la hora de mi decisión, ¿verdad? Y entonces empezamos a evaluar las diferentes localidades donde yo me pueda ubicar con esos factores. Claro, los que estén mejor valuados en aquellos factores que tengan más peso para mí, van a ser los que salgan mejor, ¿verdad? Entonces, lo que nos permite es eso, poder ponderar, poder definir entre todos los criterios de éxito que tenemos, cuáles son los que más impactan o los que más representan una ventaja o una desventaja para mí. Dale, Edwin. A la hora de elegir algún terreno para colocar una planta, no se podría basar uno así, vea, como a priori del precio que tiene este. Porque entiendo yo que para la evaluación de terreno se toman en cuenta estos factores. Sí, sí, podría ser. Esa podría ser una buena opción, tomar Como para el compararlo, costo ¿verdad? correcto. Ahora, te puede de repente ponerle, no vas a comprar terreno, sino que vas a alquilar, y ahí la cosa ya cambia a veces mucho, ¿verdad? Porque va a Sí. depender del que tiene los terrenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo aquí en la zona de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Si vos te venís aquí al centro, ves que hay locales que te cuestan $1,200, hay locales que te cuestan 800, que te cuestan 600 y están a la par, ¿verdad? Y entonces el precio del local no determina mucha diferencia entre un lugar y otro, ¿verdad? O por ejemplo, tú comparas de aquí de Antiguo contra Santa Elena, ¿verdad? Contra Merliot, contra esto, ¿verdad? Y entonces vos decís, bueno, los precios más o menos de alquiler andan similares, pero ¿qué otras ventajas me plantean esos lugares, ¿verdad? Uno con respecto al otro? Entonces, por eso les digo que en algún momento, ¿verdad? Si nosotros decimos, no, yo el dinero tengo este presupuesto, ¿verdad? Y dentro de este presupuesto o dentro de este margen que yo tengo de lo que voy a gastar en alquiler o en terreno, ¿verdad? Tengo estas opciones. ¿Verdad? Entonces empezamos a ver ahí, que encontré este local que me salió en tanto, encuentro este que me sale en tanto y este en tanto. ¿Verdad? Entonces, pero solo el factor económico probablemente no me va a permitir definir otras cosas más, ¿verdad? De repente pueda que ya me digan, no, mira, para venir a instalarte, la alcaldía te está cobrando este montón y tenés que hacer todos estos procesos y se tarda un año y esto, y de repente, no, pero yo necesito empezar operaciones ya, ¿verdad? Pero me voy a la otra alcaldía y, no, hombre, aquí venga ya rapidito, mire, tíreme 500 pesos, arreglamos y ya estuvo, ¿verdad? Pueden ser otras opciones que no las está contemplando el valor del terreno o del local, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que hay muchas cuestiones sociales, políticas, ¿verdad? Que de repente encontré este local, pero está en una zona habitacional, ¿verdad? Y yo voy a hacer un gran desmadre ahí con mi proceso productivo y todo. ¿Qué va a suceder? Probablemente después se van a quejar los vecinos, me van a terminar sacando, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tenemos que evaluarlos también. Es una zona residencial, es una zona industrial, es una zona comercial, cómo son los accesos, inclusive las calles, ¿verdad? Aquí en un pasajito es como usted entra y en otra estamos a la par de una calle principal donde hay chance para maniobrar para los vehículos. Entonces, todas esas condiciones, al final, como les digo, estos criterios se quedan un poco cortos en cuanto a la gran gama que ustedes pueden tener de los criterios que van a evaluar, pero eso lo van a poder definir a la hora que ya conozcan un poco, ¿verdad? Sobre cuáles son aquellos elementos que impactan a mi operación, ¿verdad? Tal vez una planta, y ahorita voy, Vincent, tal vez alguna planta, ¿verdad? Que tenga poco flujo de recepciones y de envíos, les es indiferente los medios de acceso a la planta. Pero una que va a estar despachando 3, 4, 5 veces al día, va a decir, puchica, tener un acceso
horroroso para mi planta, es inaceptable, pues, ¿verdad? Y entonces ahí a ese se convierte en un criterio de éxito que es particularmente de esa empresa. Dale, Vincent. Tengo una pregunta. Digamos, estoy llevando una materia que es tecnología en alimentos. Ok. Entonces, hace poquito estábamos hablando, bueno, sí, hace 2 días estábamos hablando acerca de que las empresas que se dedican a alimentos usualmente escogieron una localidad donde estaban solo ellos prácticamente y que en cuestión de una década o 10 años, quiero decir 5 años, 8 años o 10 años, poco a poco se fue como poblando alrededor de ellos, pero que hoy por hoy tienen el inconveniente que la comunidad está como forzando a que desalojen dicha empresa porque afecta a las comunidades. Pero en este caso, ¿qué pasaría o cómo procedería una empresa que llegaron primero y la comunidad los siguió y hoy la comunidad los quiere desalojar? Es bien fregado, fíjate, y de hecho esas cuestiones son las que incitan a que haya una reorientación o una localización nueva, ¿verdad? El que tengamos que mover. De hecho, lo hablábamos dentro de las primeras unidades que veíamos, del caso de lo de Petroperú, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente había llegado la planta de procesadora de crudos y se había establecido, y de repente tal vez llegaron un par de champitas a venderles comida, ¿verdad? Pero de repente se empezaron a quedar y entonces ya se pobló y toda la cuestión, y toda la comunidad se asentó en función de esa empresa. Pero ahora le echan la culpa y le dicen, puchica, estamos inseguros porque usted está aquí. No, hombre, si los que vinieron fueron ustedes, pues. Pero al final hay un impacto, ¿verdad? Que le genera a esa empresa y que no lo podemos terminar de obviar. Y por eso es que empresas como esas, donde realmente ellos dicen, no, la verdad que no me puedo mover de aquí. Entonces me sale más fácil invertir en hacerles un complejo habitacional retirado de aquí, hacerles un colegio, hacerles esto, para que ustedes se separen de mí, se alejen de mí, ¿verdad? Porque yo necesito seguir operando acá. ¿Verdad? En otras ocasiones, pues deriva en que no, mejor me muevo, pues, o sea, busco otro lugar. ¿Verdad? Entonces ahí sí no hay algo que pueda regir. Ahora bien, sí hay zonas que se han determinado, geográficamente como zonas industriales. Y ahí el que llega buscando una zona pacífica para habitar, sí lo mandan como muy a volar, ¿vea? Y le dicen, mira, esto es una zona industrial, o sea, aquí no me vengas a molestar. Entonces es lo que pasó, por ejemplo, con Soyapango. ¿Vea? Soyapango nace como una colonia obrera, digámoslo así, pues, ¿verdad? Porque se establecieron zonas industriales ahí, se fueron las grandes empresas a instalarse ahí, si se fijan, por ahí están empresas de buen tamaño, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Hace un año creo que fue lo de la planta de gas, ¿verdad? Que tenían ahí de gas, de Tropigas creo que era, y que de repente explotaron los tambos y que salieron volando y que no sé qué, y ahora vienen y le dicen, hey, puchica, que esta planta no debería estar aquí. Hey, disculpen, pero es que esta es una zona industrial, y los que se han venido a meter son ustedes. Entonces no me vengan ahorita con que ellos tienen la culpa de estar instalados aquí. Claro, deducen sus culpas por el mal manejo, ¿verdad? Por los factores de seguridad, por esto, por lo otro, y les toca indemnizar a todas las maras las que fregaron y todo, ¿verdad? Pero no vas a mover esa empresa de una zona industrial porque él está en una zona donde específicamente se había creado para que estuviesen esas empresas. ¿Verdad? Entonces, que de repente venga, no sé si es Simán o Poma, el de Plaza Mundo, y que diga, hey, puchica, pero me fregaron mi centro comercial. Sí, ¿para qué lo fuiste a poner ahí? Pues así ese lugar no era, es un área industrial, no es una área comercial. Entonces también es de saberse ubicar. Entonces por eso es que muchas de las decisiones van en función de eso. De repente, tal vez Hainesbrand no quería estar allá en Costa del Sol, pero como es una zona franca que le permite ciertos beneficios y que está diseñada para que estén ahí ese montón de maquilas, entonces él dice, bueno, yo voy y hago caso, allá es donde me toca estar, me voy allá
aprovecho esos beneficios. Y aunque sé que voy a tener ciertos problemas, pero estoy en un lugar donde sé que no me van a llegar a fregar, porque yo estoy en el lugar que fue construido para plantas de este tipo. Entonces, ese es otro de los factores que podríamos tomar en consideración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí por la colonia Costa Rica, hay una empresa que visité una vez que hace mermeladas, ¿verdad? Para otros productores de pan dulce, como por ejemplo la miel que llevan las semitas y todo eso, ¿verdad? Ellos la hacen ahí. Entonces, claro, ellos se llegaron a meter ahí. Esa es una zona completamente urbana. Es residencial, no es para trabajo. Y entonces, lo que comentaban ahí es que tenían problemas porque a la hora que están preparando, ¿verdad? Los productos, el olor es fuerte, ¿verdad? O sea, aunque es dulce, pero por lo mismo de ser extremadamente dulce, se despliega al ambiente aromas y residuos, ¿verdad? Que, por ejemplo, se queman muchas sustancias y entonces hay un montón de hollín y volados así. Entonces, ya la gente ya se estaba quejando, ¿verdad? Y entonces ahí sí el coscorrón es para ellos, ¿verdad? Y vos te fuiste a meter una zona residencial, ¿verdad? Y imagínense que hasta le piden, ahí hay vigilante con pluma y toda la cosa, ¿verdad? Y cada vez que va a entrar un camioncito a surtir o a retirar producto hay que estar pidiendo permiso ahí, ¿verdad? Entonces también no nos ubicamos o no tomamos la mejor decisión de localización porque sabemos que tarde o temprano vamos a tener un problema con la comunidad ahí. Entonces igual pasa con las empresas que sí llegan a donde deben de estar ubicadas, ¿vea? Ahí son los otros desubicados los que llegan siguiéndolos y después les dicen, hey, andate, vea. Entonces ahí yo estoy bien, o sea, yo mis criterios los hice bien y me localicé en donde estaba definido para que este tipo de empresas trabajen, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo creo que a nivel de alcaldía se puede obtener, ¿verdad? Cuáles son las zonas industriales, cuáles son las zonas residenciales para no entrar en conflicto de que, les voy a poner aquí, ¿verdad? Un proceso escandaloso para que ustedes estén incómodos todo el tiempo, ¿verdad? Sino que definir lugares específicos donde realmente son los adecuados para instalar mi empresa. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda por ahí? Para que tengamos de qué platicar en la otra. Vaya, chévere. Sí, ya estamos sobre la hora. Bueno, entonces en la siguiente vamos a seguir discutiendo algunas cuestiones sobre esto. De ahí empezamos a ver los métodos, vea que son métodos sencillitos para poder hacer la clasificación de los factores y ver al final cuál es la instalación que más nos conviene. Así que bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias por su participación. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Tienen todavía toda la otra semana para ir preparando los temas. Ya ahí se los voy a ubicar, a las 9 ya los tienen listos y empiezan a inscribirse. Bien, ingeniero.